sala de esta aula como en el canal de YouTube de la profe. Sí, Manuela, profe, yo dime. ya vi. Sí, sí Ah, está. Pues en sí es YouTube. perfecto, Manuela, ¿y lo viste? Sí, señora. Perfecto, ¿quedó bien grabado? Sí, señora, se ve perfecto en YouTube. Sí. Listo. Manuela, excelente, mil gracias. Muy bien, excelente por eso, muchas gracias. Porque con eso ya podemos asegurarnos de que realmente ustedes sí tienen el material para estudiar. ¿Listo? Entonces, muy bien. Chicos, la clase pasada habíamos quedado en la composición de la materia, ¿cierto que sí? ¿O no? Sí. Perfecto. Entonces yo más o menos les voy a decir dónde estamos y ustedes me van a decir si es correcto o no es correcto y vamos a empezar con lo que nosotros llamamos tabla periódica o habíamos empezado con lo que llamamos tabla periódica. ¿Es correcto? Sí, señora. Perfecto, chicos. Entonces hoy vamos a seguir hablando de la tabla periódica. Es más, yo les dije que hoy les volvía a recordar algunos conceptos de lo que habíamos visto. Espérenme un momentico, que es que tengo aquí un problemita con que no me quiere abrir, hombre. ¿Por qué es? ¿Por qué? Listo, muy bien. Entonces ahora sí. Entonces yo les voy, me pueden decir por favor si ustedes ven eh, mi pantalla compartida Sí, Sí, profe. señora. Sí, profe. y ven la tabla periódica. Sí, Perfecto. señora. Sí. Entonces, vamos a trabajar y bueno, vamos a buscar a Mr. Google, vamos a buscar la tabla periódica, ¿cierto? Que es la que yo les digo a ustedes que busquemos, P-Table, ¿cierto? La dinámica, y vamos a trabajar, vamos a ir trabajando con ella, ¿listo? Muy bien, entonces, estábamos realmente en la tabla periódica y habíamos comenzado con características de la tabla periódica, pero lo más importante es que habíamos visto que la tabla periódica tenía ciertas propiedades y ciertas propiedades por medio de las cuales nosotros hemos o trabajamos los elementos o el ser humano ha organizado los elementos en esa tabla periódica. La primera propiedad que habíamos dicho en la clase pasada, ¿cuál era, chicos? Por medio de la cual se organizan los elementos de la tabla periódica, ¿cuál era? Por el número atómico. Muy bien, No era entonces, excelente. El número atómico es ese numerito que está aquí en la parte de arriba, que es ese número que aumenta de forma directa y que nos han organizado los átomos de cada elemento de la tabla periódica de manera periódica, es decir, ascendente. Y entonces ese número, ¿qué información nos da? Los de protones y los números de electrones, que son iguales. Excelente. Para que sea neutro y esté ahí en la tabla periódica es porque el átomo tiene la información del átomo neutro, entonces por lo tanto el número de electrones que tienen los orbitales es igual al número de protones que tiene en el núcleo del átomo. Muy bien, perfecto. ¿Hay alguna otra propiedad que hubiéramos visto? Es peso la atómico. masa atómica. Número de masa. Muy bien, el número de masa atómica o lo que mucha gente conoce como peso atómico, en el cual la información que me da es el número de protones más el número de neutrones que hay en el núcleo. Y es el que le adjudica el peso al átomo. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Sí, señora. Perfecto. Entonces me voy a volver a la presentación. Y en la presentación resulta que en esa presentación también estaba que los elementos de la tabla periódica, en esa tabla periódica se organizan por familias o por periodos, ¿ok? Por familias o por periodos. Entonces yo les voy a hablar de que las familias son las columnas. Entonces este señor, este señor, este señor, este señor, este señor, este señor, se llaman la familia de los metales alcalinos. Alcalino térreos, ¿cierto? Estos señores se llaman los metales alcalinos, esta columna que yo les estoy mostrando acá. Por ejemplo, esta columna que está aquí, que es la columna de los halógenos, de los elementos halógenos. Entonces, todos los elementos se organizan en familias y se organizan en periodos. En cambio, las familias son las columnas, los periodos son las filas. Es decir, si yo me vengo en la fila 5, parémonos en la fila 5, el rubidio, el estroncio, el itrio, el circonio, el niobio, el molibdeno, el tecnecio, la plata, el cadmio, el indio, el estaño, el antimonio, el telurio, el yodo, hasta el xenón, son un periodo. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, en su bachillerato o alguno de ustedes recuerda
qué significa que están organizados en filas y en periodos? ¿Sí lo recuerdan? Por su peso. No. Si estoy mal, el periodo se refiere como a los átomos que se encuentran en el último nivel de valencia. Entonces, muy bien, Héctor. Entonces, ojo con lo que dice Héctor. Se refiere a los átomos no porque ellos son átomos, ¿cierto? Ellos son átomos, más bien a los electrones, ¿cierto que sí? A los electrones. ¿Cierto que sí, Héctor? Sí, profe, sí, sí. Perfecto. No, no te preocupes, no te preocupes, no hay problema. Entonces, ojo, chicos. Cuando nosotros tenemos los elementos organizados en esta tabla periódica, los tenemos organizados por familias. Entonces, vamos a recordar siempre que las familias son las columnas. Y yo les cuento una cosa. Para que yo sea familia, por ejemplo, para que ustedes tengan su familia, su mamá, su papá, nosotros compartimos rasgos químicos con nuestros papás, lo que en biología se llama el ADN o el ARN. Entonces ustedes dirán, profe, ¿esos son rasgos químicos? Claro que sí, porque el ADN y el ARN son sustancias químicas naturales que tenemos en el cuerpo y que no son heredadas. Y que gracias a esa información heredada nosotros tenemos rasgos que son muy similares a las personas que nos dieron o nos heredaron esa información. Entonces, cuando hablamos de una familia, hablamos de propiedades químicas similares. ¿Entendimos lo que acabo de explicar, chicos? Sí. Profe, ¿lo puedo Entonces, volver a explicar, por favor? claro, con mucho gusto. Muy bien. Otra vez. Vamos a hablar de que la columna uno, la columna 2, la columna 3, ¿están viendo mi mouse? La columna 23, la columna 13, la columna 14, la 15, la 16, la 17, la 18, que son los elementos gases nobles. Entonces, todas esas familias, todas esas columnas se llaman familia. ¿Quién fue la que me dijo que le repitiera? Yo, Ashley. Muy bien, Ashley. Ailey, para que tú te parezcas a tu mamá y a tu papá, tú compartes información química con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso te pareces a ellos. Por eso cuando tú reaccionas muchas veces similar a tu mamá y a tu papá. También pasa porque nosotros tenemos una ciencia que se llama la epigenética. Esa ciencia nos dice que no solamente tenemos información genética, química que nos han heredado y que nos hacen muy similares a nuestros papás, sino que la epigenética nos enseña que la genética socialmente también se influencia por las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y si vivimos con nuestros papás que nos heredaron esa información química, pues lógicamente vamos a comportarnos muy similar a ellos porque ambientalmente también tenemos el efecto genético social de ellos. Entonces, lo primordial es que yo tengo una familia cuando me parezco químicamente a esa familia. ¿Estamos de acuerdo, Ashley? Sí, señora, gracias. Entonces, ojo chicos, todas las familias, es decir, las columnas, todos los elementos de la tabla periódica en las filas están organizados porque todos los que están en una sola familia, en una sola columna, reaccionan químicamente similar. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? Señora. Sí, señora. Ahora vamos con lo que nos decía Héctor Daniel. Ellos están organizados también por periodos, ojo, por periodos. Entonces el periodo son estos numeritos que tenemos aquí y que organizan las filas. Entonces el periodo, como nos decía Héctor Daniel, nos indica el último nivel de energía, el último orbital que tiene un átomo en su último electrón en su último, el último nivel que tiene todo elemento en cada átomo que tiene. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, ¿cuál es el último nivel de energía que tiene el hidrógeno? 1. 1. Y lógicamente tiene uno porque solamente tiene un electrón y por lo tanto lo único que necesita es un nivel de energía. ¿Cuál es el último nivel de energía que tiene el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón? 2. Muy 2. bien, el 2. El último nivel de energía que tienen esos átomos es el 2. ¿Cuántos niveles de energía tiene entonces? 2, pero el último es el segundo. Vamos a hablar, por ejemplo, de el cesio, el bario.
el hafnio y todo el lantanio, serio, todos estos que pertenecen a esta misma periodo. Miren chicos, que en la tabla periódica los del 57 al 71, es decir, todos estos pertenecen al periodo 6. Entonces, el cesio, el bario, todos los que están acá, el hafnio, el talio, el wolframio, el renio, el osmio, todos estos del 6, ¿cuál es el último nivel de energía y cuántos niveles de energía tiene? ¿Ah, chicos? 6. Muy bien, el último es el sexto y tiene 6 niveles de energía. Cada uno de estos átomos que pertenece a este periodo tiene 6 niveles de energía, que eso quiere decir que el último nivel de energía es el sexto. ¿Estamos de acuerdo, Héctor Daniel y todos los demás? Sí, profe. Perfecto, entonces de aquí en adelante, ¿ustedes recuerdan, chicos, a qué se asocia este número 7 de 1, 2, 3 del periodo? ¿Sí recuerdan a qué se asocia o no lo recuerdan? ¿Ustedes recuerdan algo que les enseñaron a ustedes en química que se llamaba el triángulo de Pauli? Sí, profe. Exacto, y yo quiero recordárselos porque el triángulo de Pauli es este que ustedes conocen o que están viendo acá, donde teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acá hay uno con 8, ¿cierto? Donde teníamos, bueno, esto es porque a medida que va creciendo la tabla periódica, pues él va a ir aumentando. Entonces, chicos, denme un momentico, les pido un minutico. Chicos, les voy a pedir un minutico que a mi gatico me le dio una convulsión, ¿sí? Un minutico, por favor, gracias. Tranquila, profe. Bueno, chicos, muchas gracias. Qué pena con ustedes, mil gracias. Bueno, muy bien. Siento mucho haberme tenido que apartar un momentico la clase, muchachos. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, eso quiere decir, muchachos, que cuando nosotros estamos hablando de la tabla periódica, tenemos 7 periodos, ¿cierto? Por ahora, en los elementos que tenemos en la tabla periódica a medida que viene pasando el tiempo, chicos, la tabla periódica va a seguir aumentando porque vamos a seguir investigando y vamos a seguir creando elementos de la tabla periódica. Por eso ustedes van a encontrar triángulos de Pauli donde ya hay posiblemente 8
periodos, ¿cierto? Pero por ahora todavía estamos con los 7 periodos normales. Entonces, recuerden ustedes que cuando nosotros hacíamos el triángulo de Paulin nos decían el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, hasta el nivel 7. Y con eso nos enseñaban a hacer la configuración electrónica de todos los átomos que estaban en la tabla periódica. Entonces, estos niveles 1, 2, 3, 4, 5 se asocian a estos periodos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Lo teníamos claro o nos ha quedado claro en este momento, chicos? Entonces, ¿qué significa? Significa el numerito del último nivel de energía, como nos lo dijo Héctor Daniel, pero también significan el número de niveles que tienen todos los átomos que están ubicados en ese periodo. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Profe, ¿me podría volver a explicar, por favor? Claro, con mucho gusto, Alison. Entonces, Alison, ¿entendiste qué son las familias, cierto que sí? Sí, señora. Entonces, vuelvo y repito, chicos, las familias son las columnas y cuando somos familias reaccionamos químicamente similar. Entonces, por ejemplo, sin contar el hidrógeno, yo les voy a contar por qué el hidrógeno está ahí. El hidrógeno tiene esa posición privilegiada por muchas características que vamos a aprender. Sin embargo, él no hace parte de la familia de la primera columna, pero está ubicado ahí. Entonces, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio son metales alcalinotérreos. Y cuando nosotros hacemos reacciones con ellos, todos ellos reaccionan y se comportan químicamente similar. Y eso hacemos las familias. Nos comportamos químicamente similar porque tenemos la información química muy similar. Entonces nos comportamos químicamente similar. Es más, nuestros rasgos se parecen porque nuestra información química también nos dan para desarrollar los mismos rasgos similares. Entonces, siempre que somos familia, reaccionamos químicamente similar y así hacen las familias de los elementos de la tabla periódica. Y las familias son las columnas. Ahora vamos a hablar de los periodos que son los numeritos que definen las filas, es decir, el hidrógeno y el helio, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el neón. Son periodos. ¿Qué significan estos numeritos que son el periodo? Significan el número del último nivel de energía que tiene los átomos de los elementos que están en cada una de esas filas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué significa? Por ejemplo, en el periodo número 3, que todos los átomos que están en el periodo número 3 tienen 3 niveles de energía. Entonces me voy a ir a la presentación para que me lo entiendas un poquito mejor. Si yo me voy a la presentación, quiere decir que todos esos átomos en el periodo número 3 solamente tienen 3 orbitales o 3 niveles de energía, 3 de estas trayectorias. Ahora, si yo me voy otra vez nuevamente a la tabla periódica, todos ellos dicen que todos estos tienen el último nivel de energía es el tercero. ¿Por qué? Porque tiene 3. Entonces su último nivel de energía es el tercero. ¿Quedó claro? Sí, señora, muchas gracias. Perfecto. ¿Hay alguien con alguna pregunta? ¿O todo quedó claro? Chicos, aprovechen para preguntar. Ashley, perfecto. Listo, muy bien. Entonces, ya hemos visto dos propiedades que son las principales, que son el número atómico. Hemos visto el número de masa atómica o peso atómico, ¿cierto? Hemos visto que los elementos de la tabla periódica están organizados en familias, quiere decir que reaccionan químicamente similar, pero también hemos visto que están organizados en periodos, quiere decir el número de los niveles de energía que tiene el átomo de cada elemento que está en esa fila, pero también se refiere al numerito del último nivel de energía que tiene. Exactamente la misma información. Entonces, cuando nosotros ya tenemos las dos propiedades principales, que son el número atómico y el número de masa, en química nosotros siempre lo simbolizamos así. Cuando queremos dar información, entonces ponemos el símbolo químico, ¿cierto? Que en este caso lo estamos simbolizando con una X. Ponemos el número de masa como un subíndice en la parte izquierda y el número atómico como un subíndice en la parte izquierda también. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar del cloro, el cloro me dice que el número atómico es 17, acá está redondeado. A mí, Natalia Gómez, no me gusta el redondeo, pero acá está redondeado. Entonces me dice que el cloro tiene 17 protones, 17 electrones, pero que en su número de masa, en su peso atómico, él tiene 17 protones, más para completar,
hasta 35 el número de neutrones. Nos vamos a ir a la tabla periódica y vamos a confirmar si esa información es correcta. Listo, entonces me voy a ir al cloro y cuando nos paramos en el cloro, en la tabla periódica me dice que el número atómico es 17, por lo tanto 17 protones igual a 17 protones que tiene el núcleo y que en su núcleo tiene 17 protones porque el número atómico nos dice más lo que hace falta para completar 35,45 el número de neutrones en el núcleo. ¿Es correcto, chicos? ¿Es claro para ustedes todos? ¿Es clara esa información? Sí, señora. Perfecto. Entonces, como ya sabemos, les voy a contar que en todas las tablas periódicas, mejor dicho, en la naturaleza, nosotros tenemos elementos isótopos. Entonces, chicos, en elementos isótopos quiere decir, y miren, ojo, ¿por qué me gusta esta tabla periódica? Ustedes en este momento conmigo están manejando la tabla periódica acá. Cuando nosotros vamos a manejar la información de elementos isótopos, van a subir, están poniéndome atención, van a subir y miren que acá arriba nos dice isótopos. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Entonces vamos Sí, a señora. darle, muy bien, gracias, le vamos a dar clic y nos vamos a bajar y cada vez que yo me pare en un elemento, vamos a ver en el hidrógeno, él me va a mostrar todos los elementos isótopos que él tiene. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? ¿Los están viendo? Si yo me paro en el boro, me va a mostrar todos los elementos isótopos que él tiene. Entonces vamos a aprender qué son los isótopos de cada átomo, de cada elemento que está en la tabla periódica. ¿Es correcto, chicos, dónde vamos a encontrarlos en la tabla periódica? Sí. Sí, Sí, profe. Claro, profe. para todos, perfecto. Tiene que quedar clarísimo para todos. Entonces, los elementos isótopos, ojo chicos, porque uno se aprende las cosas sabiendo de dónde vienen eso se llama en español, de dónde viene la etiología de las palabras. Iso, ¿ustedes recuerdan cuando aprendieron en geometría el triángulo isósceles? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Entonces, cuando a mí me enseñaron el triángulo isósceles en geometría, a mí me enseñaron que iso significaba iguales. Quiere decir que el triángulo isósceles tiene todos sus lados iguales. Cuando a mí me dicen isótopos, me están diciendo que hay algo en esos elementos que es igual, pero hay algo que tiene diferente. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Todos los elementos de la tabla periódica tienen isótopos naturales que en la naturaleza se encuentran en diferente proporción. Entonces me voy a ir a la tabla periódica. En la tabla periódica, cuando yo estoy, chicos, en los elementos comunes naturales, es decir, en el que dice propiedades, la tabla periódica me está brindando el átomo del elemento que está en mayor proporción en la naturaleza de cada elemento que hay en la tabla periódica. Les voy a explicar de otra manera. Cuando yo estoy aquí en esta parte de la tabla periódica, él me brinda el isótopo o el átomo de hidrógeno más común, el que más prevalece en la naturaleza, el que yo puedo encontrar en un 98.99%. Ahora, hay otros átomos de hidrógeno que se pueden presentar en muy pequeñas proporciones, en 2%, en 0.5%, en 0.2%, y esos átomos de hidrógeno, que también son átomos de hidrógeno, son isótopos. Ya vamos a aprender qué es un elemento isótopo. Entonces, si nos vamos a la presentación, en la presentación, y ojo con la definición, nos dice que los elementos isótopos son átomos del mismo elemento que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa atómica, peso atómico o número de masa. ¿Qué quiere decir? Tienen el mismo número de electrones y protones, pero en su núcleo hay átomos que tienen más neutrones. Entonces, a esos átomos del mismo elemento que tienen más neutrones, que están en la naturaleza en muy pequeñas proporciones, pero que existen y que eso les da unas características diferentes, ya les voy a decir qué es lo que les da esas características, tienen diferente número de masa, o número de masa atómica, peso atómico o número de masa, lo que hace que su peso sea mayor o menor
que el átomo que se presenta en mayor frecuencia en la naturaleza. ¿Quedó claro o lo vuelvo a explicar? Profe, ¿puedes volver a explicar, por favor? Clarísimo que sí. Un poquito más Entonces, lento, profe, por ¿qué favor. dices? Un poquito más lento, por favor. Claro que sí. ¿Qué significa iso? Igual. Entonces, cuando yo digo que todos los elementos de la tabla periódica tienen un elemento isótopo, quiere decir que del vanadio, por ejemplo, del hidrógeno en la naturaleza, hay un elemento, un átomo de hidrógeno que es muy común en la naturaleza. Y que el átomo, que es muy común de hidrógeno en la naturaleza, se presenta en una proporción muy alta, en un 99 punto algo por ciento. Entonces, siempre hay un átomo muy común de hidrógeno que se presenta en la naturaleza, que es el que más conocemos, el que más hemos estudiado, pero también el hidrógeno tiene otros átomos que también tienen algo similar, algo igual a este, pero que cambian en algo. Entonces se llaman isótopos porque lo que no cambian ellos es el número atómico. ¿Dónde los encontramos? Entonces nos venimos a la tabla periódica y en la tabla periódica nos venimos acá donde dice isótopos y le damos clic. Miren que la información de la tabla cambia. Toda la información de la tabla cambia. ¿Sí lo están viendo? Entonces me voy a parar en el hidrógeno. Y en el hidrógeno voy a encontrar que hay otros átomos, ¿sí lo ven? Otros átomos. ¿Cuántos átomos dice aquí que hay? ¿Cuántos isótopos dicen, según esta tabla, que tiene el hidrógeno? Cuéntenlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces, chicos, estos isótopos se pueden presentar en la naturaleza, pero en muy pequeña proporción. Miren lo que voy a hacer. Me voy a parar en el normal, ¿cierto? Me voy a parar en el primero. Si yo me paro en el segundo, si me paro en el tercero, miren que acá nos está diciendo la abundancia. La abundancia, es decir, que cuál es el porcentaje o la probabilidad de encontrar ese isótopo del hidrógeno que tiene el mismo número atómico, quiere decir, comparten el mismo número atómico, pero tienen diferente peso. Es decir, que su número de masa atómica o peso atómico es mayor o menor que el elemento, el átomo de hidrógeno más común en la naturaleza. ¿Me entendieron lo que les acabo de explicar? Entonces vamos a mirar. Yo me voy a parar en los diferentes isótopos. Me voy a parar en este y me dice que este no tiene abundancia, es decir, que casi no aparece en la naturaleza. Me voy a parar en este. Me dice que la abundancia es de 0,015%, es decir, muy poquita. Espérenme un momentico, chicos. ¿Cómo estás, mi gatito hermoso? Venga, bebé. ¿Estás bien? Listo, muy bien. Entonces, vamos a pararme en el siguiente y dice que la abundancia es de 0. Entonces, es posible que esté en la naturaleza, pero hasta ahora no han encontrado este isótopo. Miren que me voy a parar en los otros y miren que van cambiando de abundancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Profe, sí, dime. o sea que tienen menos o más abundancia en referencia de el átomo más común en la naturaleza. Exacto. ¿Qué quiere decir? Si yo me voy a ir y me voy a parar en este que me dice propiedades y yo me paro en este hidrógeno, este átomo, que es el más común, tiene más o menos un 99,95%, si no es más, de abundancia en la naturaleza. Es decir, el que más común y al que más conocemos, el que más fácil es encontrar en la naturaleza. Pero todos los átomos de la tabla periódica tienen isótopos. Y esos isótopos se presentan en muy pequeña proporción. Los químicos, los que trabajamos con los elementos, podemos hacer cosas como excitar los átomos de un elemento y hacer que cambien en su masa, haciendo procesos físicos o químicos, alterándolos químicamente, como por ejemplo, ustedes han escuchado que ustedes aquí en Antioquia tienen mucho uranio en las tierras de Antioquia. Hay montañas de Antioquia que son ricas en uranio. Entonces ustedes dicen, wow, el uranio es un elemento radioactivo. No, chicos, el uranio normal no es radioactivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros los químicos? Sabemos que él tiene isótopos naturales y que si nosotros lo alteramos químicamente,
por medio de procesos de excitación, él se puede volver radioactivo y esto hace que él tenga un comportamiento distinto al uranio natural que encontramos en la naturaleza. Me voy a ir a la pestaña de isótopos y les voy a mostrar cuántos isótopos tiene el uranio. Entonces, si yo me paro en el uranio, miren chicos, todos los isótopos que puede tener, ¿cierto? Puede tener muchos y tienen diferente abundancia. Entonces, si yo me paro en este, voy a tener una abundancia. Si me paro en el siguiente, voy a tener diferente abundancia. Sin embargo, hay unos isótopos del uranio, chicos, que van a tener unas propiedades químicas que hacen que él sea más radioactivo y por lo tanto puede tener unas características físicas como por ejemplo es muy potente energéticamente, pero al mismo tiempo al ser radioactivo es muy dañino para la salud. Eso lo podemos hacer los químicos excitando el átomo normal, pero también lo podemos hacer encontrando el isótopo de uranio que tiene esas características. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? Chicos, ¿claro o no claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Entonces vuelvo y lo repito. Ojo, me voy a ir a la presentación. Isótopos significa que todos los átomos de la tabla periódica, el átomo que más comúnmente se frecuenta, se conoce o se encuentra en la naturaleza, es el que nos presenta la tabla periódica de manera normal. ¿Cuál es su prevalencia o su abundancia en la naturaleza? De un porcentaje muy alto, 99 punto algo, 98 punto algo, 97%, casi siempre su abundancia es muy alta, pero todos los elementos de la tabla periódica tienen átomos isótopos. ¿Qué significa? Átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente peso atómico, masa atómica o número de masa. ¿Qué significa? Que tienen el mismo número de electrones y protones, pero que los neutrones que tienen el átomo en el núcleo del átomo aumentan o disminuyen. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Sí, señora. Señora. Entonces, muy bien, gracias. Entonces, cuando tenemos elementos o átomos isótopos de cada elemento de la tabla periódica, tienen beneficios y tienen riesgos. Por ejemplo, en el uranio yo puedo conseguir un isótopo que dé mayor energía, entonces a nivel energético me puede dar mucha mayor potencia energética, pero también tiene sus riesgos. Es que cada vez que yo lo vuelvo radioactivo, él me puede envenenar por las ondas radioactivas que él genera. Genera ondas alfa, ondas beta, ondas gamma, que para mi piel y para mis células son venenosas, son tóxicas. Entonces, eso quiere decir que cuando yo tengo un elemento, un átomo isótopo de otro elemento en la tabla periódica, él tiene propiedades químicas muy similares, es decir, que reacciona químicamente similar, pero sus propiedades químicas, discúlpeme, físicas, varían un poquitico. Varían un poquito. Son diferentes, pero varían un poquito. ¿Me entendieron lo que les acabo de decir? Entonces, por ejemplo, del hidrógeno conocemos en la naturaleza tres isótopos muy comunes. Conocemos el hidrógeno normal, que es el que conocemos, que como isótopo se llama protrio, significa que tiene un solo electrón y su masa atómica, peso atómico, es el que nosotros conocemos, que es el más común. Pero tenemos otro que se llama el deuterio. Quiere decir que él tiene un solo electrón, un solo protón, pero su número de masa cambia, incrementa un poquito. Y también tenemos otro isótopo del hidrógeno que se llama el tritrio. Este tritrio es un isótopo del hidrógeno que también se conoce en la naturaleza, pero estos dos señores, estos dos, deuterio y tritrio, se encuentran en la naturaleza en muy poca proporción. Es más, la proporción es de 0,015, 0,02% versus este que es de 99,98% de abundancia. ¿Es claro lo que les acabo de decir? Sí, profe. Entonces ustedes dirán, profe, ¿yo cuándo he escuchado el deuterio? Ustedes escuchan que hay lámparas de deuterio. ¿Sí la han escuchado o no las han escuchado? Y esas lámparas dan una luz que se llama la luz ultravioleta. Entonces, estos isótopos tienen un uso y una aplicación en la naturaleza y esas aplicaciones, ojo, generalmente tienen ventajas como por ejemplo la luz ultravioleta, pero si ustedes se exponen a la luz ultravioleta, estos rayos, estas ondas que despele este átomo son venenosas para nuestras células.
Si usted se expone a la luz ultravioleta, lo puede dejar ciego. Le puede envenenar las células, le puede causar un crecimiento anormal de las células. Entonces, las propiedades químicas, ellos reaccionan similar químicamente, pero sus propiedades químicas son distintas y eso hace que ellos tengan beneficios y tengan riesgos. ¿Quedó claro lo que acaba de decir, chicos? Sí, profe. Entonces, muchachos, aquí viene la primera consulta que ustedes van a hacer. Ojo con lo que van a hacer. Si ustedes van a la carpeta de archivos, me voy a ir a la carpeta de archivos, muchachos, espérenme un momentico que les quiero mostrar. Me voy a ir, estoy en la sala del aula, ¿cierto? Y arriba, en la carpeta de archivos, van a encontrar lo que llaman el primer caso clínico, ¿ok? Este primer caso clínico que ustedes tienen acá se refiere a estos elementos o al uso que le hemos dado en la naturaleza a estos elementos o a estos átomos isótopos que tienen de los diferentes elementos en la tabla periódica o que existen en la naturaleza. Me voy a devolver a la carpeta. Entonces, aquí tienen el primer caso clínico y el primer caso clínico se refiere a este tema que estamos viendo hoy. Entonces, se van a ir al cronograma. Chicos, discúlpenme, se me está tapando un poquito la nariz, pero no, cierto, es simplemente que yo sufro un poquito de alergias y se me tapa la nariz. Entonces van a ir al cronograma y en el cronograma, entonces van a buscar cuándo es que se va a hacer el primer seminario alemán. Y acá dice que el primer seminario alemán lo vamos a hacer el 10 de febrero. ¿Ok? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, para ese seminario alemán, vamos a resolver el primer caso clínico. Entonces, voy a mostrarles el primer caso clínico porque ese caso clínico es referente al tema que acabamos de ver, que se llaman los elementos isótopos, sus beneficios y riesgos. Entonces, les voy a mostrar qué es el primer caso clínico, porque a partir de la clase de hoy ya lo pueden empezar a resolver. El primer caso clínico del curso de química premédico dice: el desconocimiento de algunas propiedades de los elementos químicos orgánicos o no, recuerden que solamente 99 de ellos son naturales, los demás son sintéticos o creados por el hombre, ha llevado a la sociedad a usarlos de manera indiscriminada, sin tener en cuenta los daños que pueden ocasionar. Por ejemplo, el plomo desde la antigüedad, por el acabado que da a la superficie final de las esculturas cerámicas, pinturas, juguetes, entre otros, hace relativamente poco tiempo se descubrió que es muy tóxico para los seres humanos. Entonces, el caso clínico se desarrolla consultando estas preguntas. ¿Qué tipo de envenenamiento o intoxicación por metales pesados, metaloides, se conocen en la literatura? Segundo, ¿qué sintomatología o patología presenta un paciente que presenta una intoxicación por metal pesado o metaloide? Discrimine la respuesta por cada metal pesado. ¿Cuántos metales pesados hay en la tabla periódica? Lo vamos a aprender. Dime, Charit. Profe, ¿a qué te refieres con literatura? ¿A teoría? No, a lo que haya en la literatura. Cuando yo me refiero a literatura significa artículos de investigación médicos que hayan determinado que hay metales pesados que nos intoxican y que nos hacen daño. Charit, como me hiciste la pregunta, ahorita te voy a decir cómo los encuentras. ¿Listo? Gracias. Perfecto. Entonces dice, ¿qué tratamientos se encuentran en la literatura? Es decir, en la literatura. Cuando yo hablo de literatura no estoy hablando de Google. En Google se encuentra mucha información, pero en Google hay información buena y mala, ¿cierto? Entonces, cuando estoy hablando de la literatura, estoy hablando de artículos serios, científicos, académicos. Entonces, las bases de datos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, miren lo que dice aquí. Consulte las bases de datos de la biblioteca de la universidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, perfecto. Entonces dice, ¿qué tratamientos se encuentran en la literatura para los diferentes casos de intoxicación o envenenamiento por metales pesados? Dice, ¿con qué nombres y por qué se le adjudicaron esos nombres a cada patología de envenenamiento o intoxicación por metal pesado o metaloide? Consulte qué usos de este tipo de elementos en la industria, la alimentación, procesos industriales, entre otros, han llevado a la población a presentar intoxicación por metales pesados o metaloides. Entonces, ayuda académica. Ojo con lo que dice acá.
consulte las bases de datos de la biblioteca de la universidad. Si requiere ayuda en la biblioteca, hay personal que le ayuda y le enseña cómo puede usar y consultar las bases de datos disponibles. Aquí se citan solo algunos y muy poquitos. Su consulta debe ser más profunda y creativa. Entonces aquí hay algunos artículos. Sin embargo, yo les voy a mostrar qué es un artículo. ¿Entendieron qué es lo que vamos a discutir entre todos en el primer caso clínico? Recuerden que el caso clínico lo desarrollan ustedes y la discusión es entre ustedes. Y yo lo único que voy a hacer es una moderación y solamente participaré en el momento en el que haya algo que haya que corregir, haya algo en lo que haya que aclarar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, señora. Entonces, por ejemplo, profe, dime, dime por favor que no te escuché. Entonces, por ejemplo, chicos, vamos a seguir viendo la tabla periódica y de aquí al día que vamos a resolver el caso clínico vamos a saber mucho de los elementos de la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, alguien dijo, ay, profe, yo averigüé que el cromo se utiliza en la industria. Por ejemplo, todo lo metálico y bonito que tenemos, que es metálico y que brilla, tiene cromo. Profe, pero yo me di cuenta que nosotros nos podemos envenenar por cromo, porque en la literatura encontré que hay un envenenamiento, una intoxicación por cromo, y generalmente, ¿cómo se trata en clínica? Normalmente, profe, yo encontré en la literatura que en la intoxicación por cromo, en las clínicas se le hace este tratamiento común, y nos va a hablar. Y nos van a enseñar. Chicos, ¿cuántos elementos de la tabla periódica tenemos que ustedes pueden consultar? Muchos, ¿cierto que sí? Entonces, vamos, eso es lo que ustedes van a discutir en ese seminario alemán. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a aprender muchísimo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Sí, señora. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la literatura? Ojo, la literatura es que ustedes entran a UPB y en la biblioteca de la universidad, van a encontrar las bases de datos. Entonces ustedes pueden encontrar las bases de datos de la universidad. Vamos a ver dónde está la biblioteca. Espérenme un momentico. ¿Dónde está la biblioteca? Se me cambia. Como esto cambia tanto, entonces se van a dar cuenta que yo no utilizo mucho la de la UPB, yo utilizo mucho la Universidad de Antioquia, chicos, porque yo hago investigaciones en la Universidad de Antioquia. Pero entonces, cuando no encontramos algo, le colocamos aquí biblioteca, ¿cierto? Esto cambia un poquito. Bueno, pues, ¿dónde está? Bueno, vamos a buscar acá, a ver si acá lo encontramos y acá vamos a buscar. No, acá no vamos a buscar nada. Biblioteca, vida universitaria, proyección social, idiomas, listo, posgrado, Vamos a buscar las bases de datos. ¿Dónde puedo buscar las bases de datos? Entonces me voy acá y bibliotecas acá. Medios digitales, centrales, revisión, convocatorias. ¿Dónde está la biblioteca? Librería, tienda universitaria, medios. Biblioteca UPB. Ah, eso ya la encontré. Entonces vamos a ver bibliotecas UPB. Muy bien. Entonces estamos en bibliotecas UPB y en bibliotecas UPB vamos a encontrar muchas palabras claves, pero lo más importante es que vamos a encontrar un portal de revistas, un repositorio y un catálogo en línea. En catálogo en línea podemos buscar pues libros que hay en la universidad, pero nos vamos a ir al portal de revistas. En el portal de revistas, ¿cierto? Que en la Universidad de Antioquia pues también tenemos, estas son unas bases de datos que comparten las universidades. Entonces aquí vamos a encontrar una colección de revistas donde las personas que hacemos investigación publicamos lo que nosotros investigamos. Entonces, en esas revistas, en muchas de las revistas y no solamente en estas, vamos a encontrar vamos a encontrar artículos. Me voy a devolver un poco, chicos, espérenme un momentico. Me voy a devolver un poco y vamos a ir también a la biblioteca virtual. Entonces, en la biblioteca virtual, ¿vieron las revistas? En la biblioteca virtual, entonces vamos a encontrar, aquí vamos a encontrar, vamos a ver, bases de datos. Ah, no, aquí es ID. Entonces, vamos a ver. Listo, muy bien. Y vamos a iniciar sección. Acepto los términos, discúlpeme, listo. Y vamos a encontrar que cuando entramos a la biblioteca, uy, datos inválidos, a la profe, ¿qué les parece? Muy bien. Entonces, no me dio pero. A ver, ¿cuál es el catálogo en línea?
Me va a tocar mostrarles que en la Universidad de Antioquia, chicos, que es la que yo manejo muy bien. Pero bueno, la idea es que ustedes lo hagan en su propia universidad. Entonces, estamos aquí en el catálogo en línea. Y en el catálogo en línea nosotros tenemos, recuerden lo que yo les digo, acá en la universidad les ayudan. Si ustedes van a la biblioteca, hay siempre alguien que les va a ayudar, ¿listo? Entonces, cuando ustedes están aquí, aquí pueden buscar diferentes por palabra clave. Por ejemplo, intoxicación por metales pesados. Vamos a ver qué nos dice pesados. Sin embargo, recuerden ustedes que nosotros tenemos que buscar. Entonces aquí vamos a encontrar mucha información, ¿listo? Mucha información. Entonces también tenemos las bases de datos, no se las he mostrado. Entonces vamos a mirar cuál es la renovación en línea, servicios, novedades bibliográficas. Búsqueda, vamos a ver novedades bibliográficas que nos dice. Entonces, por ejemplo, acá nos dice servicios de alerta, aquí hay diferentes. La cuestión, y se los voy a mostrar yo con la de la Universidad Antioquia porque realmente no manejo muy bien esta, ¿cierto? Ustedes sí la van a manejar porque ustedes están en la universidad. Entonces yo les voy a mostrar, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia. Si nosotros entramos a la Universidad de Antioquia, todas las universidades compartimos la misma, ¿cómo les digo yo? Compartimos las mismas bases de datos. Entonces, esta misma base de datos que yo les voy a mostrar a ustedes acá, nosotros las tenemos en todas las universidades. Entonces, cuando entramos acá, estamos en la Universidad de Antioquia, entonces yo ingreso en la Universidad de Antioquia, y cuando estoy acá, entonces en la Universidad de Antioquia, yo vengo, espérenme un momentico, bibliotecas. A ver, ¿dónde está la belleza de biblioteca? Entonces, bueno, va a ingresar. Cuando ingreso, inicio sección. Lógicamente ustedes van a tener esto también un código, ¿cierto? Para ingresar en su universidad en la base de datos. Y cuando estoy acá, entonces yo vengo acá y le digo, hombre, yo necesito la base de datos, es decir, la biblioteca. Entonces me voy a accesibilidad, idiomas, cultura, bienestar, extensión, ¿dónde está investigación? ¿Dónde está? No la veo. Bibliotecas, acá, sistema de bibliotecas. Entonces venimos acá y en bibliotecas, nosotros en bibliotecas vamos a tener muchos recursos y sobre todo en las bibliotecas vamos a tener recursos de información. Entonces, por ejemplo, en los recursos de información, nosotros en todas las universidades tenemos unas bases de datos. Esas bases de datos son las que me van a permitir a mí hacer diferentes consultas. Entonces, me voy a ir a recursos de información electrónica. Entonces, todas las veces, todas las universidades, Ave María, ¿qué pasó? Contraseña incorrecta. Miércoles. Natalia Gómez. Conectarme. Muy bien, entonces, Ave María, ¿qué pasó? Recuerde que si es la primera vez que ingresa, se cuenta, se estará inactiva 5 minutos. ¡Opa! Muy bien, chicos, no le voy a perder más tiempo. Todas las universidades tienen unas bases de datos, esas bases de datos nos ayudan a hacer la consulta. Entonces yo no voy a perder más tiempo de la clase, sino que les voy a pedir el favor de que ustedes vayan a la biblioteca y les digan a ellos que por favor les enseñen a utilizar las bases de datos. ¿Qué tipo de artículos, por ejemplo, ustedes podrán encontrar? No quería hacerlo con mis artículos, pero por ejemplo yo, Natalia Gómez, tengo muchos artículos que yo tengo en esas bases de datos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un artículo que, por ejemplo, que sea serio? Por ejemplo, este es un artículo, miren, acá estoy yo, ¿cierto? Entonces, este artículo es de la revista Foods, es una revista que es por allá inglesa. Entonces, es una revista donde nosotros vamos a encontrar información. Son artículos donde nosotros vamos a encontrar información realmente científica o académica. Entonces, esas revistas nos van a dar información seria. Entonces, es en esas revistas, por ejemplo, voy a mostrarles otro. La idea no era esta, pero por ejemplo está el Sevier, ¿cierto? Donde nosotros encontramos, acá estoy yo, donde nosotros encontramos diferente información y son información seria y académica. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, esa va a ser el primer seminario alemán y la primera consulta que ustedes van a hacer. ¿Es claro lo que les acabo de indicar? Sí, señora. Sí, Muy profe. bien.
Chicos, me están preguntando, ¿el seminario se hace en un documento? No, chicos, no vayan a hacer documento. El seminario es una discusión académica entre pares académicos, es decir, entre ustedes. Y ustedes no van a hacer ningún documento, van a consultar porque ustedes cuando lleguen allá, por ejemplo, yo comienzo a decirles, chicos, vamos a desarrollar el caso clínico. ¿Qué consultaron ustedes de la primera pregunta? Ramón, ya te doy la oportunidad. Entonces, por ejemplo, Ramón dice, yo quiero participar. A Ramón se le da la oportunidad de participar, eso le da puntos a Ramón y Ramón nos dice, yo consulté sobre el cromo y me di cuenta y he leído en la literatura que el cromo tiene tantas aplicaciones, en la medicina tiene estas aplicaciones, pero también causa estas enfermedades, estas intoxicaciones, esto y esto se trata de esta manera y así sucesivamente. Sin invadir las otras preguntas. Lo vamos a hacer pregunta por pregunta. Es una discusión donde ustedes enseñan lo que consultaron. Ramón, te escucho. Hola, profe. Bueno, tengo varias preguntitas. Como tal, ¿será que puede repetir otra vez? Es que no, pues no me ha quedado claro como tal qué es lo que vamos a hacer y que, pues, ajá, pues el seminario alemán. Y ya, eso es todo. No te preocupes, no te preocupes. Recuerden que voy a volverles a recordar desde el cronograma. Ustedes tienen aquí el documento y en el documento cuando ustedes lo tienen el cronograma y en ese cronograma les va a decir en qué fecha vamos a hacer el seminario alemán. Entonces recuerden, el seminario alemán está para el 10 de febrero según el cronograma. ¿Listo, Ramón? O sea, para esa fecha tienes que tener la consulta lista. Primera información. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como en esa fecha vamos a hacer el primer caso clínico, entras a este documento que se llama primer caso clínico y en ese documento que se llama primer caso clínico vas a encontrar la descripción del caso clínico, donde te doy una introducción y te digo qué preguntas vas a desarrollar para consultar y compartir con tus compañeros o discutir o enseñarle a tus compañeros ese día en el seminario alemán. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces lo que vas a hacer es a leer el caso clínico y a desarrollarlo. Y desarrollándolo vas a consultarlo y cuando lo consultes vas a llegar el día 10 de febrero a la clase y vas a decirnos qué consultaste, cómo lo consultaste y todo lo que aprendiste. Y vamos, eso llama una discusión entre pares académicos. Tú vas a hablar de un elemento, otro compañero va a hablar de otro elemento. Ahora me van a decir, profe, entonces nos distribuimos los elementos. No, señores, es consulta individual. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Señora. Sí, profe. Señora, Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces vamos a seguir con la clase. Ramón, ¿tienes alguna otra preguntita? No había, profe, eso es todo. Que no había bajado la mano. Gracias. No, no te preocupes. Muy bien. Nicolás, te escucho. Hola, profe, es que hay unas personas que aún no tenemos el correo institucional, entonces no nos deja ingresar pues al grupo de química como tal. Ah, no te deja, pero sí los deja ingresar aquí a la sala del aula, ¿cierto? Sí los Pero deja ingresar. algunas es porque los compañeros nos envían el link. Ah, pero ¿eso quiere decir que ustedes no ingresan a Teams? No, pues por lo menos yo no puedo ingresar a los archivos de química ni nada. Yo tampoco, Mm, profe, ni siquiera el chat de la llamada, nada. Exacto. Ay, Al igual que muchachos. profe, a mí todavía no me han pasado correo institucional. Bueno, entonces Tenemos el correo. eso lo podemos solucionar si yo mañana les envío a todos los archivos por correo, ¿cierto? Sin embargo, siempre van a estar aquí en los archivos del aula. No se preocupen, chicos, que eso que está pasando ahorita es porque el curso está muy nuevo y mientras organizan los correos institucionales, pero eso se organiza, tarde o temprano se organiza. Entonces, lo que yo puedo hacer para que todos tengan acceso a la misma información es que yo me comprometo a mandarles todos los documentos por correo, pero mañana. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, señora. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto, entonces yo se los envío a los correos que ustedes tienen ahí en este momento y cuando ustedes accedan al correo institucional ya todos van a poder acceder a todos los documentos que tenemos aquí en el aula virtual. ¿Listo? ¿Quedamos así? Sí, profe. Bueno, muy bien, entonces ahora sí vamos a seguir con la clase. Entonces resulta que todos los elementos de la tabla, todos los átomos de los elementos que tenemos en la tabla periódica tienen elementos isótopos. Repito, ¿qué significa? Que tienen igual número atómico, pero diferente número de masa. Eso quiere decir que lo que varía en cada átomo isótopo de cada elemento que hay en la tabla periódica es el número de neutrones
que aumenta o disminuye el número de masa atómica o peso atómico. ¿Qué significa eso? Que todos los isótopos de un solo elemento tienen propiedades químicas similares o iguales, pero que sus propiedades físicas difieren un poquito. Por ejemplo, miren el ejemplo que yo les coloco acá. El monóxido de carbono tiene un punto de fusión de menos 199 grados Celsius. El monóxido de carbono 13 quiere decir que tiene un neutrón más en el átomo. El punto de fusión cambia de 299 a 207. Es decir, la propiedad física cambia un poquito, ¿cierto? Cambia un poquito, pero la forma en que él reacciona con el oxígeno y formar dióxidos es exactamente igual. Entonces tiene iguales propiedades químicas, pero sus propiedades físicas difieren un poquito. Esto hace que haya sustancias radioactivas que no son estables. Esto hace que haya elementos de la tabla periódica que sus isótopos, al ser radioactivos, no son estables y que se transforman y tienen decaimiento radioactivo espontáneo. Entonces ellos emiten tipos de energía o partículas que pueden ser dañinas o que pueden ser tóxicas. A esos isótopos que sufren desintegración radioactiva le llamamos radioisótopos. Y muchos de ellos son utilizados en la clínica y son utilizados en la naturaleza y en la vida común, en la industria, para hacer, por ejemplo, lámparas. Por ejemplo, algunos radioisótopos son utilizados en la medicina como medios de contraste para poder hacer exámenes como el TAG, ¿cierto? Exámenes como las radiografías que necesitan métodos de contraste para poder ver cómo está integrado, cómo está el cuerpo humano adentro. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes consulten. ¿Me quedó claro lo que acabo de decir? Sí, Chicos, profe. perfecto. Y eso es lo que ustedes van a consultar. Ay, profe, Alison, qué bien. Ahí te estoy viendo muy bien. Entonces, ojo, chicos, ustedes van a consultar. Perdón. Tranquila. Ustedes van a consultar, por ejemplo, ay, profe, yo me enteré que tal elemento se utiliza como medio de contraste para utilizar en la clínica. Pero ojo, por ejemplo, ustedes saben que los rayos X se utilizan. ¿Qué peligro tienen los rayos X? Pero ¿para qué sirven los rayos X? Tiene una aplicación impresionante, tiene una aplicación supremamente importante, pero ¿qué tan tóxico es? Entonces, eso es lo que ustedes van a hablar en ese caso clínico. Muy bien. Entonces, ya habíamos hablado de que todos los elementos de la Profe, tabla periódica, dime, ¿será que te puedes devolver un momentico a la diapositiva claro, anterior? mucho gusto. Muchas gracias. ¿Listo? Eso fue todo. ¿Listo? Sí, Ahora sí. señora. María Paulina, listo, perfecto. Entonces, ya habíamos hablado de que están organizados en grupos o familias, quiere decir propiedades químicas similares o iguales, y están organizados en periodos, quiere decir en las filas, quiere decir el último nivel de energía o el número de niveles de energía que tiene todos los átomos de los elementos que se ubican en cada fila. Resulta que los elementos de la tabla periódica ojo con lo que les voy a decir, chicos. Los elementos de la tabla periódica se clasifican en tres tipos de elementos. Voy a cerrar este triángulo de Pauli. Hay tres tipos de elementos. Miren, chicos, por favor, me voy a ir a propiedades. ¿Listo? ¿Vieron lo que hice, cierto? Estoy en la pestaña de propiedades. Todos los elementos de la tabla periódica, chicos, se clasifican en tres tipos de elementos. Ojo con lo que les voy a decir. Se clasifican como metales, no metales y como semimetales. ¿Me entendieron lo que les acabo de explicar? Miren en la tabla periódica. ¿Puedes volver a Los, repetir lo que acabaste de decir? claro, todos los elementos de la tabla periódica se clasifican en tres tipos de elementos. Los metálicos, que son los que están en este momento coloreados. Profe, ¿tú cómo llegaste ahí? Mire, acá dice metal. Listo, ¿lo vieron? Los metálicos, que son los que están en este momento coloreados en la tabla periódica. Y profe, pero mira que el hidrógeno no se colorea. El hidrógeno no es un metal, pero está ubicado en el lado de los metales donde están todos los metálicos. Los metálicos se ubican, ojo, en la tabla periódica, en el lado izquierdo de la tabla periódica, generalmente todos en el lado izquierdo de la tabla periódica. ¿Estamos de acuerdo? Todos los elementos periódicos se ubican en el lado izquierdo de la tabla periódica. ¿Ok? ¿Estamos
¿Estamos de acuerdo, chicos? Y ustedes van a decir, profe, ¿y el hidrógeno por qué está allá en el lado izquierdo, pero no es un metal? Y esa ubicación, él se la merece, es muy merecida, y ya vamos a saber por qué. Pero él es un no metal. Disculpen, él no es un metal. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro? Sí, sí, señor. Entonces, se clasifican en metálicos, que son los que están coloreados, en no metálicos, que son los que están coloreados en este momento. Entonces, metálicos, no metálicos, y están los elementos de la tabla periódica que existen los indecisos. Eso quiere decir, metálicos 50%, no metálicos 50% se llaman semimetálicos. Y se los voy a mostrar. ¿Entendieron, chicos? Entonces, todos los elementos de la tabla periódica se clasifican como metales, como no metales y como semimetales. ¿Quedó claro para ustedes lo que les acabo de decir? Sí, Hola. profe. Perfecto. Entonces, voy a mirar los metales. Entonces, cuando yo tengo un elemento metálico, chicos, como lo dice acá, los elementos metálicos se ubican en la parte izquierda de la tabla periódica. Generalmente todos se ubican en la parte izquierda y tienen propiedades, ojo, propiedades físicas y químicas características. Vamos a ir a la tabla periódica. Esto es lo que nos está diciendo la diapositiva. Vamos a ir y nos vamos a quedar en los metales. Entonces, generalmente, chicos, todos los que están coloreados en este momento se llaman metálicos. Entonces, ustedes me van a decir, profe, entonces el litio, el sodio, el potasio son metales alcalinos, son metales que cuando yo los diluyo en agua, la solución que ellos producen o la reacción que ellos producen termina siendo alcalina o básica. Entonces, por eso llaman metales alcalinos. ¿Listo? Ahora, metales alcalinotérreos, profe, ¿por qué? Porque la mayoría de ellos se encuentran en la Tierra. Entonces, como son naturales y se encuentran en la Tierra, entonces ellos son alcalinotérreos. Entonces, es ahí donde ellos han ganado todos esos diferentes nombres. Sin embargo, todos los que están en este momento coloreados, excepto el hidrógeno, que están en la parte izquierda de la tabla periódica, se llaman elementos metálicos. Son muchos, ¿cierto que sí? Son demasiados. Entonces, todos esos elementos van a ser susceptibles de que ustedes los consulten para el primer caso clínico. ¿Ha quedado claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Vamos a hablar de los no metálicos. Entonces, al ser metales, chicos, tienen unas propiedades muy características. Y ojo con lo que les voy a decir. Chicos, los metálicos tienen brillo. Generalmente cuando yo los corto y los limo o los rozo o les hago una fricción, ellos brillan. Por ejemplo, el oro brilla, la plata brilla, el cromo brilla, el hierro brilla, el níquel brilla, el platino brilla. ¿Estamos de acuerdo, chicos? El plomo brilla. Entonces, ellos dan un brillo natural. Entonces, ¿qué propiedades tienen esos elementos? ¿Qué propiedades tienen esos elementos en normal? Entonces, generalmente ellos brillan cuando los limamos, son sólidos a temperatura ambiente, ¿cierto? El hecho de que sean sólidos a temperatura ambiente, ojo chicos, la mayoría de ellos son sólidos a temperatura ambiente, excepto uno. Y ojo cómo es la tabla periódica de bonita. Miren ustedes que acá dice que todo lo que está en negro es sólido y lo que está en azul es líquido. Si ustedes separan en los metales, el único que está de azul es el único metal que a temperatura ambiente no es sólido. ¿Cuál es? Mercurio. Exactamente. ¿Y en qué estado de agregación lo podemos encontrar? Líquido. Exactamente. Si ven la tabla periódica tan chévere, tan soplona, pero tan chévere, ¿sí o no? Entonces, todos los que están en el lado izquierdo de la tabla periódica, se ubican en el lado izquierdo de la tabla periódica, son metálicos, excepto el hidrógeno que tiene su posición súper ganada. Pero él es un no metal. Entonces, todos los elementos que están ubicados en la izquierda, excepto el hidrógeno, son metálicos y todos tienen brillo, a temperatura ambiente son sólidos, y ese hecho de que sean sólidos y tengan brillo los hace con propiedades muy características. Son buenos conductores de la electricidad o de la energía eléctrica, y
Esto hace que ellos sean muy utilizados en aplicaciones como la energía eléctrica, como otras aplicaciones en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, ellos son buenos conductores del calor, de la electricidad, son dúctiles, son maleables. ¿Qué quiere decir, chicos? Quiere decir que si yo cojo cualquier elemento de estos metálicos que están acá, yo los puedo fusionar y yo les puedo dar forma. De manera tal que si los fusionamos con cambio de esta agregación y le damos una forma, ellos pueden coger la forma que yo necesite y cuando se solidifican a temperatura ambiente, tienen la forma que yo necesito. Entonces son dúctiles, son maleables y tienen temperaturas, ojo, temperaturas de fusión muy altas. ¿Qué quiere decir? Que le tengo que meter mucha candela al elemento para yo poderlo volver líquido y luego convertirlo otra vez a sólido. El único de todos los elementos que no tiene una alta temperatura de fusión es el único que no es sólido a temperatura ambiente y se llama el mercurio. Y en la tabla periódica se los ofrecen con otro color. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro? Andrea, dime. Profe, es para ver si puedes mirar el chat que hace rato están escribiendo. Ah, muy bien, excelente. Entonces, para la consulta se podría hacer en... No, no se puede hacer en grupos. No se preocupen que sean bastantes. Listo. No se preocupen porque yo llevo mucho tiempo haciendo esto, no solamente con ustedes, y no se preocupen por la participación. Ahora, ustedes sí deben participar y deben ser muy creativos, pero no es en grupos. Listo. No se preocupen si se equivocan en algo. Héctor Daniel, dime. Los no metales también son buenos para conducir electricidad o calor. Héctor, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Listo, no te me adelantes. Ya vamos para allá. Okay. Perfecto. Entonces, ojo, chicos, no es en grupo, listo. La consulta no es en grupo, es en forma individual. ¿Quedó claro, chicos? Bueno, muy bien. Entonces, chicos, vamos a seguir entonces. Entonces vamos a decir que los metales se ubican en la parte izquierda, excepto el hidrógeno, y que tienen propiedades como brillan, son sólidos a temperatura a temperatura ambiente, excepto el hidrógeno. Eso les da propiedades como buenos conductores de electricidad, buenos conductores de calor, tienen altos puntos de fusión, lo que hace que yo para fundirlos tengo que colocar mucho calor, mucha temperatura, pero tienen, ojo, a nivel químico, chicos, voy a ir a la tabla periódica, a nivel químico, chicos, estos metales, ojo con lo que les voy a decir, que es acá la parte química, que es lo que yo quiero que quede muy claro. La mayoría, ojo, de forma natural, todos los elementos metálicos de forma natural tienen carga positiva. ¿Me escucharon lo que les acabo de decir? El hecho de que ellos tengan carga positiva significa que sus electrones de valencia, su estado de oxidación, es un numerito positivo. Por ejemplo, yo me voy a la tabla periódica y me voy a ir acá. Me voy a ir al litio. Entonces, yo voy a mirar la carga del litio. Entonces, me voy a ir acá donde dice electrones. ¿Entendieron en qué parte de la tabla periódica yo voy a encontrar la información electrónica o de estado de oxidación? Sí, señora. Perfecto. Entonces me voy a ir al litio, ¿cierto? Me voy a ir al litio. Y si me paro en el litio me dice que, ojo, que el estado de oxidación, mírenlo arriba, que el estado de oxidación del litio, me voy a parar en el litio y me voy a ir y me dice que es 1 positivo. Si me voy a parar en el cromo, me dice que el estado de oxidación, ojo, el estado natural de oxidación es el que está en negrilla, me dice que es 6 positivo. ¿Estamos de acuerdo? Ah, profe, pero es que ahí hay muchos otros valores. El natural es el que está en negrilla. Si es uno único, solo, nos presenta uno solo. Profe, Dime. Profe, pero hay entonces los otros son de los isótopos. No solamente de los isótopos, sino de todo lo que nosotros los que trabajamos en química hacemos y podemos hacer de manera no natural con los átomos. Entonces, lo único que es natural es el que está en negrilla. ¿Estamos de acuerdo? Por Profe, ejemplo, dime. como el cromo, ahí aparece que también está en negrilla el 3. O sea, ahí solo el Sí, estado de oxidación sería el 3 y el 6. muy bien, y ambos son positivos. Jeje, excelente, Aldi. Vamos al hierro. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el hierro? Tiene 2, 3, ¿cierto? 2 y 3 positivos. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, pero son positivos. Vamos a ir a otro, vamos a ir al novio. Me dice que el estado natural de oxidación es el 5 positivo. Me voy a ir al potasio. Me dice que es 1 positivo. Usted me va a decir, profe, y el 1 negativo no es natural. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Me voy a ir al sodio y me dice que es 1 positivo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? Sí, señora. Sí, profe. Después vamos a entender por qué son positivos, pero por ahora a mí lo que me interesa es que ustedes sepan. Ojo, y me voy a ir. Miren los cambios que voy a hacer me voy a ir a las propiedades. Yo quiero que ustedes sepan que cuando yo me paro en los metales, todos los que están ubicados y coloreados ahí, que se llaman metálicos de la tabla periódica, tienen carga natural positiva, es decir, que su estado de oxidación, sus electrones de valencia tienen carga positiva. Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, pero sus cargas naturales, ojo, naturales, son positivas. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Y Señora. ojo O sea, con lo que profe, les voy a que no hay decir. excepciones en ninguno. No, de manera natural, no, Juan. ¿Listo? A manera natural, no. Listo, ¿Listo? profe, gracias. Entonces, chicos, ojo con lo que les voy a decir. Y lo más chistoso es que a pesar de lo que les voy a contar, el hidrógeno también tiene carga positiva. Pero eso es una cosa que hace que él esté ubicado ahí. Pero ojo, él es un no metal. Y resulta que yo les acabé de decir que todos los que estaban coloreados son sólidos a temperatura ambiente, son conductores de la electricidad, son buenos conductores del calor, son generalmente sólidos a temperatura ambiente y eso hace que solamente haya uno que es líquido, pero que también es un excelente conductor tanto del calor como de la electricidad y se llama el mercurio. Y es un elemento metálico y él brilla. O ustedes no han visto el mercurio cómo brilla de bonito. ¿Listo? Naturalmente. Ahora me voy a ir a los no metales. Y miren que se ubican todos al lado derecho. Al lado derecho. Hay gente que me dice, profe, ¿cómo así? ¿Los gases nobles son no metales? Claro. No metal significa ser no metal. Y ahí entran los gases. Inclusive las bellezas que están ahí de moradito, que son los gases nobles. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero si ustedes se fijan, chicos, también está el hidrógeno. Todos estos elementos que ustedes tienen en este momento coloreados se llaman no metales. Quiere decir que sus cargas químicas naturales son negativas, excepto la belleza que está al otro lado que se llama el hidrógeno. ¿Me entendieron lo que les acabo de explicar? Profe, ¿Me me repite, Profe. por favor, eso. Claro que sí. Otra vez. Todos los elementos que en este momento están coloreados se llaman no metálicos. Son no metales. ¿Listo? Y todos ellos de manera natural, y ojo, me voy a parar en estos especialmente, de manera natural tienen carga natural negativa. ¿Quedó claro para ustedes? Sí, señora. Entonces, excepto una belleza, y es la que está ubicada al otro lado, que a pesar de ser un no metal, es muy importante, tiene una posición privilegiada, esa posición es única para él, y ya vamos a entender por qué él esté ahí, pero él también es un no metal y su carga natural no es negativa, es positiva. Es el único no metal cuya carga natural es positiva. ¿Quedaron claros? ¿Les quedó claro, chicos? ¿Cuál elemento, profe? Qué pena. El hidrógeno. Mira que él es el único que, a pesar de ser un metal, está ubicado por allá aparte. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. Claro, dime. En el hidrógeno, el estado de oxidación está ambos en negrilla. Ahí, ¿cuál sería el que se encuentra en forma natural o cómo es? Ambos en negrilla. Me voy a ir a Me aparecen electrones. ambos sí, a mí me aparecen ambos en negrilla. No, a mí no me aparecen ambos en negrilla. Ah, tienes toda la razón, 1 y -1. Entonces, ojo, eso es una muy buena pregunta, no me he dado cuenta que aparecían ambos en negrilla, pero ojo con lo que les estoy diciendo. Me voy a devolver a lo que es propiedades. Y No es recuerden, porque aparece como un no metal, entonces caracterizan porque puede que tenga también cargas positivas. no, y tienes razón, es porque normalmente es un no metal, pero ojo con lo que les estoy diciendo. Su carga química natural con la que él comúnmente reacciona es positiva y es por eso que él está ubicado allá en ese lado izquierdo de la tabla, a pesar de ser un no metal.
¿Listo? Yo no me he dado cuenta que aparecían los dos en negrilla, pero su carga natural, general, más común, es positiva. ¿Listo, chicos? Sí, señora. Entonces, ojo, y miren lo que Juanjo nos acabó de mostrar. Juanjo, muchas gracias porque mira que todos los días uno aprende. Me acabaste de enseñar algo nuevo, ¿listo? Y te lo agradezco. Eso quiere decir, chicos, que de aquí en adelante tienen que tener muy claro que el hidrógeno, a pesar de ser un no metal, es el único cuya carga natural o carga química natural con la que él reacciona naturalmente es positiva. A pesar de que Juanjo nos acabó de mostrar que eso nos presentan las dos de forma negrilla. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Gracias, Juan. Entonces, chicos, ¿pero cuáles son los que presentan carga natural negativa? Entonces, todos los que están al lado derecho, que son no metales, y que están en verde. ¿Me entendieron, chicos? Los que están en verde. Los gases nobles entonces no tienen carga negativa. Ya voy para allá, Luciana, ya voy a decirte. Los gases nobles, que son estas bellezas, ellos, ojo, yo los admiro, Luciana, ojo con lo que te voy a decir, yo los admiro mucho, porque ellos son Independiente Medellín. Ellos son neutros, ellos son los que en la naturaleza, ¿ustedes han escuchado que hay personas que son asexuales? Es decir, que ellas personas no necesitan de una pareja a nivel sexual, es decir, son personas a las que no les apetece mucho el sexo, que son personas que son independientes, que son personas que les gusta estar muy solos. Eso existe. ¿Sí las han escuchado o no las han escuchado, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Exacto. Pues de la tabla periódica, los asexuales son esas bellezas. Ellos son de carga neutra. Ellos son, por el hecho, eso es lo que hace que ellos se llamen gases nobles o gases tontos o gases no reactivos. Ellos son muy poco reactivos. Eso es lo que hace que yo, cuando quiera cambiar la voz y me la quiera colocar como el Pato Donald, yo chupo helio, ¿cierto? Y sé que es un gas que no me va a reaccionar en el cuerpo. Entonces, generalmente en química los utilizamos como gases de arrastre porque ellos no reaccionan fácilmente. Profe, Nosotros, dime, Héctor. por la ley del octeto, ¿cierto? Muy bien, pero Héctor, todavía no vamos a llegar hasta allá, pero sí, es por eso. Chicos, denme un momentico, por favor. Hola, Mile, ¿cómo estás? Buenos días. En este momentico, sí. No te... si quieren... claro que sí, ahorita te escribo para que nos encontremos. ¿Listo? Bueno, cuídate mucho, Dios te bendiga. Chao, chao. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, eso quiere decir, chicos, que ellos son los gases nobles, son los que conocemos como los gases tontos. Ellos son no reactivos y Héctor Daniel nos adelantó que es porque ellos tienen su octeto completo. Entonces, ellos son los que no tienden a reaccionar, son los solongos, son los que no necesitan. Yo los puedo colocar con otros elementos de la tabla periódica y ellos tienden a no reaccionar. Ellos son Independiente Medellín, son los independientes. Es más, son los que yo, Natalia Gómez, admiro porque no necesitan de ningún otro elemento para existir y para tener identidad química. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro? Entonces vuelvo y repito. En la tabla periódica hay 3 tipos de elementos: metales, no metales y semimetales. ¿Listo? Los metales son los que tienen carga natural química positiva. Y excepto, ojo, aunque el hidrógeno, que también está ubicado en el lado izquierdo, también tiene carga natural positiva, es un no metal. Ellos son, ojo, sólidos a temperatura ambiente, son muy buenos conductores de la electricidad, del calor, y ellos tienen brillo naturalmente. Entonces, los no metales, y me refiero a estos, no a estas bellezas, sino a estos no, ellos son también no metales, pero son no reactivos, por eso llaman gases nobles. Vamos a hablar de estos, incluyendo el hidrógeno, son no metales. Y su carga natural química es negativa, ¿ok? Entonces, ellos son de carga natural positiva y ellos son de carga natural negativa. ¿Listo? Excepto la belleza del hidrógeno que está al otro lado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esto hace que sus propiedades sean contrarias a las de los metales. Ellos generalmente se encuentran en estado gaseoso y en estado sólido, excepto uno, chicos. Cuéntenme cuál de ellos no se encuentra en estado gaseoso o en estado sólido. El carbón. El bromo, muy bien, el bromo. ¿Por qué? Porque está en azul. Entonces me dice que el bromo es el único de ellos que no se encuentra en estado ni gas ni sólido.
Entonces, él se encuentra en estado líquido. Es el único no metal que se encuentra en estado líquido. Ahora, ellos son generalmente gases y los que son sólidos, como el carbono, como el fósforo, como el azufre, el selenio y el yodo, son muy fáciles de partir, son muy débiles, no son duros, no son rígidos. ¿Sí me entienden? Eso es lo que quiere decir, que son muy contrarios a los metálicos. Los metálicos son durísimos, en cambio estos no, estos son sensibles. ¿Alguno de ustedes conoce el carbono, este señor carbono? ¿Ustedes conocen la mina de los lápices? ¿La mina negra? Sí, Sí, señor. Sí, ¿Es Sí, señora. fuerte o se puede partir fácilmente? se parte fácil. Eso, entonces los que son sólidos son frágiles, no son duros como los metales. Profe, Dime. pero el diamante, pues, viene del carbono, ¿no? Y Sí, no sé pero qué. el diamante es un isótopo del carbono. Y ya Ah, vamos para allá, listo. Ya vamos a hablar de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, no te me adelantes tanto, Héctor. Entonces, eso quiere decir que todos estos bellezas que están acá son de carga natural negativa química y todas esas bellezas se presentan en estado gaseoso o en estado sólido y cuando son sólidos son frágiles. Pero contrario a los metales, no son conductores del calor, no son conductores de la electricidad y no dan brillo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O cuál de ustedes ha visto en el grafito del lápiz el brillo? Ellos son opacos. ¿Listo, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Profe, tengo una pregunta. Claro, dime. En los metales, ¿por qué los de el 57 al 71 no se encuentran dentro de la, digamos, de la columna, de De la la fila será, de la de la fila. sí, señora. Lo mismo pasa con los del 89 al 103, que son del periodo 7 y están aquí afuera. ¿Cierto que sí? Sí, señora. Entonces yo te voy a explicar, porque en su configuración electrónica, ellos pertenecen a esta posición en medio de estos dos. Pero resulta que ellos se descubrieron después de que este periodo estaba formado. Entonces, para poderle dar su ubicación correcta, lo que hicieron fue que indicaron que aquí estaban los del 57 al 71 y los ubicaron aquí en la parte de atrás. En la parte se llaman tierras raras. ¿Pero por qué? Porque fueron descubiertos después y se dieron cuenta que la configuración electrónica de ellos queda especialmente ubicada en este espacio. ¿Listo? Ok, listo, profe, gracias. ¿Te quedó claro? Sí, señora. Perfecto, chicos. Y como yo tengo que terminar la clase porque me tengo que ir hasta Laureles, ¿cierto? Porque hoy me quedé aquí dando la clase por muchas condiciones. Ya después les voy a contar. La idea no era que mi gatico se enfermara, pero bueno, la cuestión es que metal, ¿cierto? Sólido a temperatura ambiente, carga natural química positiva y tiene propiedades como son conductores de la electricidad, de la luz y dan brillo. Los no metales, en especial no estos que son Independiente Medellín, son no reactivos, sino estos, excepto el hidrógeno, tienen carga natural química negativa, no dan brillo, no son conductores de la electricidad, no son conductores de calor y no dan brillo, son opacos y generalmente están en estado gaseoso o en estado sólido y los que son en estado sólido son frágiles y el único que no está en estado sólido o gaseoso se llama el bromo, ¿ok? Y vamos a hablar de los semimetales para terminar la clase. Si las semimetales semimetal dice 50% metálico, 50% no metálico. Entonces, chicos, ojo que yo les voy a enseñar. Los metales tienden a reaccionar con los no metales. Positivo con negativo. Nuestros abuelos nos decían, es que cargas opuestas se atraen. ¿Sí lo recuerdan o no? ¿Sí o Señora. no? Eso, Profe, entonces los metales que están ahí tienden a reaccionar con estas bellezas que están acá, con las que están en verde, no con los gases nobles. Los gases nobles no quieren reaccionar con nadie. Entonces, estas bellezas tienden a reaccionar con estas. Cargas negativas con cargas positivas. Los semimetales tienen, por ser semimetal, tienen carga natural positiva o negativa. Ellos reaccionan como se les da la regalada gana. Y sus propiedades son tanto metálicos como no metálicos. ¿Qué quiere decir? Si los metales conducen la electricidad y los no metales no conducen la electricidad, ellos son semiconductores. Y solamente por el hecho de conducir la electricidad a media gama, es decir, a media velocidad, tienen unos precios especiales. Entonces son los que hacen que los tengamos en la parte electrónica, en los computadores, en los celulares. Y esos son los elementos más costosos que tenemos en la tabla periódica a nivel electrónico.
Entonces se llaman los semiconductores, porque ellos ni conducen completamente, ni no conducen la electricidad. Se llaman semiconductores, pero ellos se llaman semimetales. Y lo mismo pasa. Ellos tienen tanto carga natural positiva como carga natural negativa. Entonces, ojo como yo se los enseño. Ellos son los bisexuales de la tabla periódica. Ellos van a una fiesta con los metales y cuando los metales son positivos, ellos ponen su carga negativa y pueden formar sustancias. Es decir, pueden formar parejita. Pero cuando van a una fiesta con los señores que tienen carga negativa, pues ellos ponen su carga positiva y forman sustancias con los no metales que tienen carga negativa. Entonces ellos pueden formar pareja con ellos o pueden formar pareja con ellos. Quiere decir que ellos son los que nosotros reconocemos como los bisexuales de la tabla periódica. Pueden formar pareja tanto con los positivos como con los negativos. Y se llaman los semimetales. Y para terminar la clase tenemos 3 tipos de elementos en la tabla periódica. Metales, no metales, en especial estos, y semimetales. Y todas sus propiedades de los semimetales son miti-miti, no metálicos, miti-miti, metálicos. ¿Quedó claro, chicos? Sí, señora. Sí, señora. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Profe, de los, digamos, de las sustancias, digamos, la mayoría son sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Y por qué hay los desconocidos? Pues, ¿por qué existen los desconocidos? Los desconocidos me hablan de estos elementos que están en gris todavía. Sí. No, resulta que ellos no son desconocidos en su estado de agregación. La mayoría de los que están desconocidos son sólidos. Lo que pasa es que están en gris porque toda su información no ha sido totalmente descubierta todavía. Pero generalmente la mayoría de ellos son sólidos y como precisamente todavía no se ha descubierto todas sus propiedades, no se les ha colocado un estado de agregación, porque no se sabe si en su mayoría, en su prevalencia, en su abundancia natural, ellos son o sólidos o son líquidos o son gaseosos. Entonces, por lo tanto, para saber que existen, que ya se han descubierto, pero que no se tiene todo el conocimiento de ellos, se colocan en gris. Pero no significa que su estado de agregación sea desconocido, significa que no lo hemos establecido bien en la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe, gracias. Sin embargo, ellos pueden ser, ojo con lo que te voy a decir, pueden ser de cualquier estado de agregación, puede ser plasma, puede ser Bose-Einstein, pero como no se ha establecido, ¿cierto? Y como no se ha colocado ahí, entonces la idea es que no es porque sea desconocido, sino porque no se ha establecido en su abundancia natural cuál es su mayor estado de agregación. ¿Listo? Señora. Perfecto, chicos. ¿Alguna pregunta? Yo, profe. Profe, ¿me repite otra vez en qué estado se encuentran los no metales? ¿En qué? ¿Me repites otra vez, Héctor Daniel, que no te escuché? ¿En qué estados se encuentran los no metales? Los no metales son estos, ¿cierto? Entonces, Sí. en su mayoría gaseosos y sólidos. Solamente hay uno líquido, que es el bromo, que está en azul. ¿Sí lo ves que está en un color diferente, este? Sí, profe. Entonces, ellos en su mayoría están en estado gaseoso y sólido. Pero como ellos son contrarios a los metales que son rígidos, ellos cuando son sólidos son muy frágiles. Como tú has visto el azufre, cuando lo tienes sólido es un polvito frágil que forma piedritas, pero que tú lo raspas y se deshace en la mano, son frágiles. Ok, profe, listo. Y pues el gaseoso lógicamente es frágil porque no tiene ni forma, ¿cierto? Ni forma definida, ni volumen definido, ¿cierto que sí? Sí, profe. Perfecto, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Listo, chicos. Entonces yo los dejo porque me tengo que trasladar aquí a la universidad. Yo vivo como a 10 minuticos de la universidad. Me gusta darles la clase aquí porque no pasan aviones. Ustedes se van a dar cuenta en otras clases que yo voy a tener que dictarlas desde la universidad, que cuando pasan los aviones me toca parar y me toca esperar a que pasen los aviones para poder dictar la clase. Y además hay un ruido ambiental que a veces me molesta un poco para dictar la clase. Entonces los dejo aquí, les agradezco mucho y espero que les haya gustado la clase. Chicos, voy a parar la grabación. ¿Listo? Chao, profe. Gracias.